Mis amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo de una manera grande y especial. Quien habla con ustedes, su hermano H.C. Hernán Cova, y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajadores del reino. Amados hermanos, para mí es un motivo de mucha alegría estar compartiendo con cada uno de ustedes el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Tenemos un tema y el tema es muy especial. El tema es así: ¿por qué Jesucristo llamó a Pedro de Satanás y a Judas lo llamó de amigo? Eso nosotros lo vamos a ver aquí a través de la palabra de Dios. Si te queda y si es tu primera vez en el canal, no olvides de suscribirse, de darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para más contenido como este. Yo quiero dar un saludo y un abrazo a todos los inscritos, a todos los hermanos que están en diferentes naciones como Venezuela, México, República Dominicana, Estados Unidos. Aquí mismo en Brasil, nuestra hermana, aquí hay una hermana llamada Marina, aquí en Nuevo Alexio, en Manaus, Xiomara, tu hermano Alexandre, Norma Regifo, Helio, que Dios derrame de sus ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Amado, al final del programa o al final del tema, vamos a hacer una pequeña oración más poderosa para el reino de Dios. Vamos a orar por la familia, vamos a orar por nuestra vida espiritual y vamos a orar para que Dios nos dé la fuerza de seguir predicando la palabra de Dios. Amén, amados hermanos. Así que envían sus peticiones porque queremos orar con ustedes y queremos orar por ustedes. Amén, amados hermanos. Dios me ha dado el privilegio de conocer a cada uno de ustedes. Para mí es una gran alegría, grande estar conociendo cada día más hijos de Dios. Amén, amados hermanos. No se olviden de compartir y darle me gusta a los temas. No se olviden de compartir ideas. No se olviden de mandar un versículo bíblico bendiciendo la vida de alguien. Haga algo para el reino de Dios, porque cuando usted manda un mensaje de parte de Dios, usted está haciendo la obra de Dios también. Yo quiero leer en el libro de Mateos, capítulo de número 16, versículo 23, para nosotros entrar en esta gran bendición. Escuche, para entrar en esta gran bendición. Dice así, textualmente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amado, para nosotros entender la palabra, para nosotros entender la Biblia, no necesitamos, escúcheme, no necesitamos dar muchas vueltas. ¿Por qué? Voy a empezar diciendo que la Biblia misma se explica. Y como la Biblia misma se explica, nosotros tenemos que familiarizarnos con la palabra. En una oportunidad, Cristo hablaba una parábola y los discípulos no entendieron. Y ellos le dijeron, Señor, ¿por qué le hablas por parábola? Explíquenos la parábola. Era cuando Cristo estaba hablando de las semillas que habían sido tiradas en el camino, habían sido tiradas en pedregales, otras habían sido tiradas en espinos y otras en buena tierra. Y cuando ellos no entendieron eso, Cristo le dijo con un poco de ironía, le dijo, a ustedes les es revelada o le he revelado los misterios del reino. Entonces, los que somos hijos de Dios, tenemos que tener los ojos iluminados. Cuando hablamos de los ojos iluminados, estamos hablando del entendimiento. Estamos hablando de un entendimiento, de un conocimiento que viene a través de la palabra de Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos que empadronarnos en el evangelio, en la palabra. Hay otra palabra que Cristo decía, dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto hablaba del Espíritu que había de venir, pues los que creyesen en él. Cuando él dice esa palabra, amado, estaba hablando que los judíos tenían que creer en él, como dice las escrituras. Y cuando hablamos de escritura, estamos hablando del Antiguo Testamento. Hoy en día, si usted cree en Cristo, como dice el evangelio, usted y yo vamos a hacer la obra de Dios aquí en la tierra y a Dios le va a agradar en el cielo. ¿Se entiende? Entonces, Cristo estaba en las regiones de Cesarea de Filipo. Y nosotros vamos a entender aquí que en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 50, Cristo estaba orando con sus discípulos, mas Judas no estaba. Y cuando Judas llegó, escúchame, cuando Judas llegó a donde estaba Cristo, le dio un beso y Cristo lo llamó amigo. Tú puedes buscar eso. Eso está en Mateo capítulo 26, versículo 50. Cristo llamó a Judas, que lo estaba entregando, que lo había vendido por 30 monedas de plata como un esclavo. Cristo lo llamó de amigo. ¿Pero por qué Cristo llama a Judas amigo?
y a Pedro lo llama de Satanás. En una oportunidad, en la iglesia donde me congregaba, hubo una pequeña discusión porque las personas que estaban ahí, el pastor estaba diciendo que Pedro estaba endemoniado, que Satanás se había metido dentro de Pedro y estaba hablando por la boca de Pedro. Y eso me llamó mucho la atención y hice no acepté la palabra. Y el pastor se dio cuenta y me dice, levántate y explícanos la palabra. Y yo se la voy a explicar a ustedes. La palabra Satanás en el griego quiere decir diablo o diablo. Quiere decir acusador o opositor. Entonces, si nosotros no entendemos la Biblia, si nosotros no entendemos por qué Pedro es llamado por Cristo de Satanás, nosotros también le vamos a dar una mala interpretación a la palabra. Y no podemos hacer eso, porque la misma Biblia se explica. Vamos a ver por qué Cristo es que llama a Pedro de Satanás. Capítulo 16, versículo 16. Vamos a ver algo ahí muy importante. Mira aquí. Si lo leemos desde el versículo 13, vamos a ver algo especial. Acuérdense, versículo 13 del capítulo 16 de Mateo. Vengan conmigo. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Escuche, Cristo hace una pregunta a sus discípulos. No se la hizo usted, no me la hizo a mí, no se la hizo a los pastores, no se lo hizo a los líderes, no. Se la hizo a sus discípulos que estaban con él en las regiones de Cesarea de Filipo. Él le preguntó, ¿qué dice la gente de mí? Versículo 14. Ellos le responden a Cristo porque Cristo le hace una pregunta. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Entonces, vea, ellos están respondiendo lo que el pueblo dice de Cristo. ¿Entiende? Ellos están diciéndole a Cristo, Señor, la gente dice que tú eres Juan el Bautista, la gente dice que tú eres Elías, la gente dice que tú eres alguno de los profetas o Jeremías. Piensa. Él le dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Ya que el mundo dice de mí muchas cosas. ¿Qué dicen ustedes, discípulos? ¿Qué dicen ustedes? Ahí todos se callan y habla solamente una persona. ¿Cuánto? Aló. Todos callaron y habló solamente una persona. Vamos a descubrir quién habló. El versículo 16 nos va a decir que no fue Judas que habló, no fue Mateo que habló, no fue Santiago que habló, no fue Juan que habló. Habló fue Pedro. En el versículo 16 nos va a decir, y respondió Simón y dijo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, todos se callan, nadie habla, y Pedro hace una declaración pública acerca de Cristo. Quédense conmigo en esto, ellos tampoco saben quién Cristo es. Ellos no sabían quién era Jesús, mas andaban con Jesús. El pueblo no sabía quién era Jesús, mas los discípulos andaban con Jesús, mas no sabía quién era Jesús. Pedro dice que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Entiendes? Y en el versículo 18, el Señor le hace otra interrogante. Le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Sigue hablando con Pedro en el 19 y dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Versículo 20, Cristo dice así, entonces mandó a sus discípulos que no dijese a nadie que él era Cristo. Entonces nota conmigo. Cuando Pedro declara que Cristo es el Hijo de Dios,
Todos los que están ahí saben por boca de Pedro y la afirmación de Cristo que él era el Cristo. Y Cristo le dice a ellos, no se lo digan a nadie. O sea, desde ahora ustedes tienen una información mía o acerca de mí. Ustedes tienen una información de mí que no lo tiene nadie. Porque la gente cuando preguntan por mí dice que yo soy Jeremías. Cuando la gente preguntan por mí dicen que yo soy Elías o alguno de los profetas. Y ya que ustedes saben quién soy yo, entonces no se lo digan a nadie. Ahora el versículo 21 dice claramente, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales, de los sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Nota, cuando los discípulos saben quién es Jesús de Nazaret, Cristo no tiene más nada que esconderles. Cristo no le habla ahora por parábolas. Cristo no le habla a ellos por ninguna señal. Cristo ahora le hablan claramente. ¿Por qué? Porque ya ellos saben quién es el Cristo. Como ellos saben quién es el Cristo, ¿para qué esconderle las cosas? El 21 dice que comenzó Cristo a hablar abiertamente para ellos y decirle, yo tengo que morir. Los ancianos van a hacer de mí esto, esto y esto. Ahora, cuando ellos entienden el papel de Cristo en Jerusalén, entonces, ¿quién revela que Cristo es el Hijo de Dios? Pedro. Ahora, si Pedro revela que Cristo es el Hijo de Dios, ¿verdad que sí? Y él que está sobresaliendo más que todos los discípulos, ¿cuál usted creería que pegaría a Cristo por la mano y le diría, Señor, no deje que ninguna de estas cosas te acontezca? Si tu respuesta es Pedro, está cierto. Justamente en el 22, entonces Pedro tomándolo aparte, el que tiene la autoridad. Pedro fue el que reveló que Cristo es el Hijo de Dios, revelado directamente del Padre a Pedro. No porque Pedro supiese alguna cosa, alguna. No, Pedro no sabía nada. Solo que el Padre se lo revela y él lo revela a Cristo y sus discípulos oyen una tamaña revelación de Pedro. Había un misterio, había algo guardado que Pedro lo revela. Y cuando Pedro lo revela, los demás saben. Entonces, si yo tengo una información que es un misterio y lo revelo a ustedes, ustedes van a tener un conocimiento. Desde entonces no va a haber nada que sea oculto a los ojos de ustedes, discípulos. Escucha. Entonces Pedro, tomándolo aparte, le dijo, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces, Pedro toma a Jesús aparte, lo aguanta por la mano y se lo lleva aparte. Cuando Pedro se lleva a Cristo aparte, ya no estaba Mateo, ya no estaba Judas, ya no estaba Juan, ya no estaba Bartolomé, ya no estaba Felipe. No había ningún discípulo cerca entre Jesús y Pedro. Pedro revela que Cristo es el Hijo de Dios. Cristo revela que Pedro le ha entregado una autoridad mayor que los que estaban allí. Entonces, como Pedro le ha entregado a una autoridad mayor de los que estaban ahí, era el que tenía el privilegio de aguantar a Cristo por la mano y decirle, Señor, ¿qué estás hablando? Porque ahora Pedro estaba entendiendo lo que Cristo estaba hablando y todos estaban entendiendo, pero Cristo toma a Pedro aparte y le dice así, no muera por los embajadores del reino, no muera por la humanidad. Tú no tienes que morir por la nación de Israel. Tú no tienes que morir por el drogadicto. Tú no tienes que morir por la prostituta. Tú no tienes que morir por los ladrones. Tú no tienes que morir por el pueblo pecador, Señor. Ten compasión de ti. Entonces Pedro, en ese momento, amados hermanos, estaba sirviendo de obstáculo para Jesucristo. Pedro se estaba oponiendo a lo que Cristo vino a hacer. Por lo tanto, Pedro en ese momento era un opositor, era un diablo. Pedro en ese momento era un Satanás, que quiere decir opositor. Entonces me quiero parar aquí un momento, amados hermanos. Hay muchas personas hoy en día
que están sirviendo de opositor para que la obra de Dios no se manifieste en la tierra. Hay muchas personas que han tomado las redes sociales y VIP normal, amado, que hoy en día son un obstáculo para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros como creyentes no podemos callar la boca y tenemos que predicar la palabra, porque hay gente que están con miedo de Satanás y hay muchos creyentes hoy en día, amados hermanos, que son Satanás, son opositores. ¿Por qué? Porque no están dejando que las personas entiendan el mensaje del evangelio. Primero, las personas que no están dejando que las personas, los creyentes que no están dejando que las personas lleguen al evangelio hoy en día, están haciendo del evangelio burla. Están haciendo que las personas se burlen del evangelio por la actitud que ellos toman en las redes sociales y en las iglesias. Están haciendo obstáculo. Por ejemplo, si un pastor comete adulterio y las personas lo saben, es un obstáculo para el evangelio. Si una persona pelea con otra en público, está haciendo que las personas no entren en el reino de los cielos. Era lo que estaba haciendo Pedro en el monte cuando llamó a Cristo aparte y le dijo: Señor, no deje que ninguna cosa te acontezca. Ahora, la diferencia de Judas, que la Biblia lo llama el hijo de perdición, entiéndase, Judas es llamado de el hijo de perdición, y cuando Cristo está en el Getsemaní orando con sus discípulos, presentándose delante del Padre para ser fortalecido por él mismo, amado, la Biblia nos va a decir que Judas llegó, vamos a leerlo, Mateo capítulo 26, versículo de número 50. Mateos capítulo de número 26, versículo 50. Mira cómo dice conmigo. Lea conmigo, lea, por favor. Y Jesús le dijo: amigo, oye, ¿qué pasó aquí? Humanamente hablando, si soy yo le digo: me viniste a entregar a Satanás. ¿Verdad que sí? En el monte de Cesarea, en la aldea de Cesarea, Pedro le dice a Cristo: no mueras. En el Getsemaní, Judas le dice a Cristo, o entrega a Cristo, y Cristo le llama amigo. Ahora, ¿por qué que Cristo llama a Judas amigo? Venga para mí, vale para acá. Porque estaba colaborando con el reino. Embora Judas estaba entregando a Cristo, Judas estaba trabajando en pro del reino. Judas en ese momento no estaba haciendo obstáculo. Judas en ese momento no estaba haciendo la obra de diablo. No estaba haciendo la obra de Satanás. Estaba trabajando para el reino. Estaba trabajando para que todo aquel que escuche el evangelio, para todo aquel que cree que Cristo es el Hijo de Dios, sea salvo. Judas era un instrumento de Dios en el llamado que él tenía. ¿Se entiende? Entonces, cuando Judas vende a Cristo y lleva a los ancianos hacia el Getsemaní, Judas estaba trabajando en favor del reino de Dios. Entonces, cuando Pedro en la aldea de Cesarea está diciendo: Señor, no muera, Pedro estaba siendo opositor. ¿Se entiende? Entonces, aunque Pedro estaba privando que Cristo muriera, Pedro estaba siendo un opositor. Y Judas, que era el hijo de perdición, estaba trabajando en pro al reino de Dios. ¿Entiende? Entonces, yo quiero que tú entiendas una cosa. Que nosotros, como hijos de Dios, la mayoría de nosotros deberíamos tener el entendimiento. Deberíamos tener el conocimiento para que con nuestro conocimiento las personas entren para el reino de Dios. Las personas acepten a Cristo para el reino de Dios. ¿Se entiende? Nosotros no podemos cerrar el reino de los cielos, ni entrar nosotros, ni dejamos que otro entre, como hacen muchas personas hoy en día. Estamos soltando a los discípulos y estamos entrando ahora en esta nueva dispensación. Estamos entrando en este presente siglo que nosotros estamos viviendo. Si usted conoce a alguien que está haciendo de obstáculo para el reino de Dios, de que la gente no entre y sean salvas, escríbalo aquí en los comentarios y estaremos hablando en el próximo video. ¿Se entiende? Porque hay muchas personas así, amados hermanos. Y estoy hablando de pastores, estoy hablando de creyentes, estoy hablando de
apóstoles, estoy hablando de líderes, estoy hablando de gente que son llamados de creyente, amados hermanos. Yo no estoy hablando de los que no conocen a Dios, estoy hablando de los que conocemos a Dios. Hay momentos que nosotros somos opositores a que la obra de Dios se cumpla aquí en la tierra. Y mira cómo el Señor Jesucristo dijo a Pedro así: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, me eres opositor, porque tú no pones la mirada en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Porque tú no pones la mirada en las cosas de Dios. Entonces, ¿por qué Cristo le dice a Pedro, porque tú no pones la mirada en las cosas de Dios? Nota para acá. Porque el plan de Dios era que Cristo fuese crucificado, amado. El plan de Pedro era que Cristo no fuese crucificado. Entonces, y aunque él reconoce que Cristo es el Hijo de Dios, pero todavía no entiende, sus sentimientos están ahí. Porque Pedro quería tener a Cristo para siempre, para él. ¿Entiende? No tenía el conocimiento. Conocimiento quiere decir que Cristo vino a morir. En una oportunidad dije en el video que cuando yo oraba, cuando yo era nuevo creyente, yo oraba a Dios y lloraba mucho delante de la presencia de Dios. La pregunta es ¿por qué? Porque yo no entendía el plan de Dios en la vida de Cristo para rescatar a la humanidad. Yo lloraba en la presencia de Dios porque siempre veía a Cristo en la cruz. Siempre veía a Cristo crucificado y siempre en mi mente yo veía el maltrato que hacían con Cristo de acuerdo a la palabra, amado. Y eso creaba en mí una raíz de amargura, un odio. Y dentro de mi oración, dentro de mi corazón, en la comunión con Dios, yo decía: Señor, ¿y por qué tú permites eso? Amado, yo sentía en mi corazón que si yo estaba ahí, yo iba a hacer algo que no debería hacer. Pelear para que Cristo no fuese crucificado. Mas es el plan de Dios, se estaba cumpliendo en la vida de Cristo. Si nosotros podemos leer en Isaías capítulo 53, ya estaba escrito, amados hermanos. Isaías, busca en tu Biblia. Isaías, porque Pedro, como pescador, Pedro no quería entender, amados hermanos, que él tenía que crecer en el conocimiento. Pedro tenía que entender que la palabra del Antiguo Testamento, Cristo era el cumplimiento de la antigua alianza. Y si Cristo era el cumplimiento de la antigua alianza, todo lo que Cristo viviese en la tierra tenía que cumplirse. Entonces, cuando él dice, no deje que esas cosas te acontezcan, Pedro está fuera de foco. Entonces, vea conmigo el libro de Isaías, capítulo de número 53. Dice así. Dice así en el versículo 1. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? La pregunta que Isaías hace. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos como azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Herido de quién? Amado, cuando yo entendí la palabra, amado, la presencia de Dios invadió mi vida y ya no oraba de la misma manera. Ya le oraba diciéndole a Dios gracias. Porque la ira de Dios, que era en contra de la humanidad, fue descargada sobre la persona de Cristo. Amado, y ya yo no veía más a los ancianos como personas malhechores. Ya no veía más a los romanos como personas malhechores. Ya yo no veía a Pilato como alguien aborrecido de mi alma, no. Yo lo veía a todos ellos como instrumentos en las manos del Dios vivo. Cuando yo entendí eso, amado, dije, Dios es grande. Entonces, cuando nosotros tenemos el conocimiento, ahí nosotros vamos a ser libres de verdad. ¿Se entiende? Nosotros vamos a entender que si nosotros estamos pasando hoy por un proceso, cualquiera que sea, va a cooperar para nuestro bien. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y Cristo era el instrumento de Dios para salvarte a ti y para salvarme a mí. O sea, que Pedro, cuando decía, Señor, no deje que esa cosa te acontezca, Pedro estaba sirviendo de obstáculo. Todo el que hoy en día te haga oposición,
predicando tú la palabra de Dios, haciendo tú la voluntad de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada aquí en la tierra, no hace falta que la persona que te sea opositor, que esté impidiendo que tú hagas la voluntad de Dios, no hace falta que tenga rabo y cacho. Es un diablo, es un opositor. ¿Se entiende? Tú estás en la iglesia y tú estás dando una palabra de parte de Dios y alguien te se opone. Puede ser apóstol, puede ser pastor, puede ser lo que sea. Es un opositor, es un Satanás, es alguien que está se opondo a la voluntad de Dios que se cumpla en tu vida. ¿Se entiende? Entonces, él dijo, porque tú no pones las cosas, o tus ojos, porque tú no pones la mirada en las cosas de Dios y no la de los hombres. Pedro no estaba endemoniado. ¿Se entiende? Pedro no estaba poseído de demonio. No, amado. Pedro estaba trabajando con el sentimiento. El sentimiento. Si yo soy Pedro y no entiendo, también hago lo mismo. Y hoy en día, amados hermanos, muchas personas no entienden. Muchas personas no tienen el conocimiento ni quieren recibir el conocimiento de nadie. Porque cuando escuchan el conocimiento predicado a través de la internet, ellos dicen, no acepto ese conocimiento. Y ese conocimiento viene de dónde, amados hermanos? Viene de parte de Dios. Viene a través de la palabra de Dios. En Oseas, capítulo 4, versículo 6. El escritor o el profeta dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, si tú ves cuando el profeta está hablando acerca del pueblo y tú lees el contexto de Oseas capítulo 4 versículo 6, estaba hablando con los creyentes, estaba hablando con los sacerdotes, los que se congregaban, los que hacían culto, los que adoraban, los que sacrificaban holocaustos y ofrenda de paz a Dios. El conocimiento fue presentado y ellos lo desecharon, ellos no lo quisieron, por lo tanto fueron destruidos. Entonces, cuando el conocimiento es hablado, es presentado, es predicado, las personas tienen que decir amén. Porque cuando las personas aceptan la palabra que viene de la boca de Dios, amado, de la boca de Dios, es porque es una persona humilde. Solo los humildes aceptan la voz de Dios. Y termino diciendo, el hermano Santiago dice, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su alma. Si tú la aceptas, quiero ver aquí tu comentario. Yo quiero orar por los que van a aceptar a Cristo. ¿Sabes? Pedro no entendía que Cristo quería salvar a la humanidad entera, a todos. Prostituta, drogadito, alcohólico, asesino. Todo lo que el mundo hoy está desechando, lo que para el mundo no tiene yeito, no tiene arreglo, por eso fue que murió Cristo. Amén. Yo quiero orar por ustedes que van a aceptar a Cristo, y los que no van a aceptar a Cristo van a orar conmigo porque son creyentes, y vamos a orar por la familia. Pero antes de orar por la familia, vamos a orar, amado hermano, por las personas que van a aceptar a Cristo. Repitan conmigo del otro lado de la pantalla, porque aceptar a Cristo es confesar con su boca que Jesucristo es el Señor y creer en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, serán salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación, más con el corazón para justicia. Se cree para justicia. Amén. Entonces, levanta tu mano ahí del otro lado de la pantalla y repite conmigo, Señor Jesús, recibo tu perdón, acepto tu sacrificio. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por la vida eterna. Creo que fuiste levantado de los muertos al tercer día. Gracias, Señor. Dame de tu Espíritu Santo. Repite esa palabra y escríbenos de dónde está, hasta dónde están llegando estos mensajes. Dame de tu Espíritu Santo. Séllame con tu Espíritu Santo y haz conmigo tu voluntad, porque ella es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Entonces, yo quiero orar por la familia, quiero orar por ustedes y quiero orar con ustedes. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu amor y tu gran misericordia. Yo te pongo a cada familia a donde va a llegar esta palabra, Señor. La familia, Dios mío, que tiene fe en ti y tiene fe de que algo en este año, en este mes y en esta misma hora va a acontecer en la familia. Señor, bendiciones hasta que sobreabunde. Cuando hablo de bendiciones, hablo de prosperidad y que comience por las almas, comience por las vidas. Señor, en el nombre de Jesús, familias divididas sean restauradas por el poder de la palabra. Familias en conflicto sean
la paz de Dios sea sobre ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, los que están con problemas de vicios, Señor, yo reprendo en el nombre de Jesucristo todo vicio, todo lo que está llevando a las personas, Señor, a ir a la calle, a perderse, Señor, en el anonimato. Padre, sea reprendido por el poder de la palabra. Señor, profetizo vida en la familia. Profetizo, Señor, prosperidad en la familia. Señor, profetizo, Señor, vida. Profetizo, Señor, vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Reciban ahí y sean prosperados así como prosperan su alma. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.